La obtención de un metal específico sigue pasos conocidos y probados, los cuales resultan en un metal purificado para su aplicación en satisfactores humanos. Sin embargo, los procesos actuales no fueron establecidos de un día para otro. La información desarrollada de los métodos de extracción en video de este canal ha expuesto mayoritariamente la parte técnica y algunas pinceladas históricas en su desarrollo, por lo que esta cápsula con la historia de la metalurgia extractiva es hecha para ubicar tiempos, personas y acontecimientos que hicieron posible los procesos industriales modernos. Información creada por el Dr. Jesús Barraza. Asesorías privadas, contactarse al correo señalado. Suscríbete para tener información del campo metalúrgico. Educación para mejorar México y el mundo. La metalurgia es arte, oficio y ciencia del procesado de metales en varios contextos. El video se enfoca en la subrama de metales obtenidos a partir de sus minerales. La metalurgia extractiva, siendo un poco repetitivos, abarca los conocimientos, prácticas y actividades involucradas en la obtención de metales a partir de minerales. A su vez, esto tiene tres grandes áreas, a saber, pirometalurgia, hidrometalurgia y electrometalurgia. Las tres áreas de la metalurgia extractiva se esquematizan en esta figura. Sin embargo, no es posible separarlas en un proceso industrial, ya que las tres áreas son involucradas en la recuperación de un metal específico. Se empieza la narración con la pirometalurgia. La raíz griega piro se puede asociar con la palabra fuego, así que la pirometalurgia se refiere a los procesos en altas temperaturas y con alto gasto energético. Los egipcios usaron fuego para la creación de artículos de oro a partir de su fundición de piezas encontradas en el suelo o rocas. Los egipcios, como otras culturas, notaron que el fuego se aviva con aire, así que crearon pipas de soplado. Posteriormente, aplicaron fuelles en la fundición de metales como se muestra. La pirometalurgia es adecuada para la reducción de metales a partir de sus óxidos usando un agente reductor como carbón. En la parte de atrás del dibujo se ve un horno para obtener carbón a partir de madera. A falta de otra tecnología, los hornos fueron aplicados en sulfuros metálicos que condujeron a la creación del proceso de tostación, donde los minerales son transformados de sulfuros a óxidos. Se aplicaron fuelles en los hornos verticales, movidos por caballos, y después con ruedas movidas por agua. El poder de agua se volvió más importante que la ubicación del mineral cuando se planeaba la localización del horno. El intenso calor generado por estos fuelles resultó en la fusión de la carga. Hierro fundido disuelve grandes cantidades de carbono, que al solidificar, crea un producto muy frágil, y es necesario un tratamiento adicional para quitar carbono. El carbono disuelto baja al punto de fusión de hierro. El líquido fundido fue vaciado directamente en productos finales como placas para horno, balas de cañón, barras para venta directa o para procesamiento posterior de refinería. Los hornos pueden ser alimentados sin interrumpir el proceso. Esto a su vez permitió la construcción de hornos relativamente grandes y mejorar la productividad. El coque es importante en los hornos de reducción. Al principio, el carbón obtenido de madera de bosque fue usado, después el carbón mineral. Sin embargo, el carbono se ablanda con la temperatura y perjudica la operación del proceso. Este factor, junto con las dificultades de minado como ventilación y drenaje, así como las leyes de prohibición de destrucción del bosque, contribuyeron al incremento del precio de carbón. El problema fue resuelto en 1607, cuando el carbono fue transformado en coque. Esto revolucionó la industria del acero porque el coque, siendo duro y poroso, es capaz de sostener una carga más grande sin desintegrarse, haciendo posible la construcción de hornos mucho más grandes con el incremento de producción. La producción de hierro cambió de 1 kilogramo por día en un horno primitivo a una producción de 10.000 toneladas por día en una infraestructura compleja. De una producción de grumos de hierro contaminado por la escoria debido a que la temperatura alcanzada era muy baja para fundir la carga, el acero, una aleación rara y cara, se convirtió en un material de construcción de barcos, puentes y rascacielos. Junto con la máquina de vapor, la pirometalurgia fue el origen de la revolución industrial entre los siglos XVII y XIX, haciendo a Inglaterra el maestro del mundo. Los operadores de horno de reducción se abocaron al procesamiento de óxidos metálicos. Cuando se quisieron usar sulfuros, el material se funde, pero no se obtiene metal. Gradualmente, se fueron modificando las condiciones de operación para que se creara la tostación, donde los sulfuros eran calentados sin fundirlos para transformarlos en óxidos, que posteriormente pueden ser fundidos en el horno reductor. La tostación tuvo varias etapas de desarrollo: tostación en apilado, hornos con entrepaños,
hornos rotatorios, hornos de reverbero y horno de hogares múltiples como el mostrado, hornos de lecho fluidizado como el expuesto. Cuando los minerales sulfurosos de alto grado metálico fueron agotados, se tuvo que hacer el beneficio de minerales con baja ley a través de triturado, molido y posterior flotación. El material obtenido no era adecuado para alimentar un horno vertical, así que se adoptó el horno horizontal usado en la manufactura de vidrio. El horno horizontal evolucionó al proceso flash smelting en 1945, donde aire u oxígeno precalentados son usados para encender el concentrado con tamaño fino y el calor generado es suficiente para fundir la carga, economizando la energía del proceso. Henry Bessemer en Inglaterra y William Kelly en los Estados Unidos inventaron independientemente en 1856 el convertidor, proceso donde se obtiene acero a partir de hierro soplando aire en el material fundido. El incremento del proceso de oxidación fue debido al uso de oxígeno en vez de aire, pero se tiene que evitar la fusión de las salidas de inyección de oxígeno por la reacción exotérmica. Esto se hace a través de una chaqueta de enfriamiento. La técnica del convertidor reemplazó el viejo proceso de exponer el material a una corriente oxidante en el horno horizontal conocido como el proceso puddling. En este proceso, el tiempo de obtención de un lote de acero fue reducido de días a algunos minutos y al mismo tiempo el requerimiento de combustible disminuyó. Las reacciones metalotérmicas usan metales alcalinos para liberar los metales de sus compuestos. Jacob Berzelius aisló circonio en 1824. Después Christian Oster consiguió aluminio. En el caso presentado, el aluminio tiene la capacidad de quitar oxígeno del molibdeno con la producción de molibdeno metálico. En la misma idea de reacciones metalotérmicas, se usa silicio con un propósito semejante. En la década de 1950, el método metalotérmico fue usado por Wilhelm Kroll en Luxemburgo para producir titanio, reduciendo tetracloruro de titanio con magnesio. Ahora es el turno de la presentación de los hechos de hidrometalurgia. La raíz griega hidro se puede asociar con la palabra agua, así que la hidrometalurgia se refiere a procesos en medio acuoso, involucrando cationes y aniones metálicos. Las raíces de la hidrometalurgia se pueden rastrear desde el periodo de alquimia, cuando la transmutación de metales base hacia oro fue la ocupación más importante. Algunas de estas operaciones involucraban métodos hidrometalúrgicos. Por ejemplo, los alquimistas sumergían una pieza de hierro en una solución de sulfato de cobre. El hierro se cubre inmediatamente por una capa de cobre. La mayor pregunta, sin embargo, permaneció sin responder. ¿Cómo hacer la transmutación de hierro o cobre hacia oro? Oro, el más noble de los metales, era insoluble en todos los ácidos y bases conocidas en aquel tiempo. El descubrimiento de agua regia por Jair ibn Hayyan en el siglo 8 y 7 a.C. puede ser considerado el primer hecho fundamental, marcando el inicio de la hidrometalurgia. El agua regia es una mezcla de ácido clorhídrico y ácido nítrico que disuelve oro. Ninguno de los dos ácidos usados independientemente puede disolver oro. Una pieza de oro es agregada en ácido clorhídrico, después se adiciona ácido nítrico. Se empiezan a formar burbujas en la moneda que serían algún óxido de nitrógeno. La moneda termina disolviéndose completamente al final del video, el cual es compartido en la tarjeta y descripción del video. El color naranja claro es debido a la presencia de ácido tetracloruro áurico. En el siglo XVI la extracción de cobre por métodos hidrometalúrgicos recibió alguna atención. La lixiviación en pilas fue practicada en las montañas Harz en Alemania y las minas de Río Tinto en España. En esta operación, pirita que contenía sulfuro de cobre fue apilada en un espacio abierto a la atmósfera y dejado por meses a la acción de lluvia y aire. Así la oxidación y disolución de cobre ocurrió. La solución de sulfato de cobre fue drenada y recolectada en un recipiente. Cobre metálico fue precipitado usando chatarra de hierro, proceso llamado cementación. Este es el método que fue usado hasta que fue reemplazado por extracción por solventes y electrodepósito. La hidrometalurgia moderna se puede mencionar en 1887, cuando dos procesos fueron inventados. El primero es la cianuración para tratamiento de minerales de oro y el segundo el proceso Bayer. La disolución de oro por medio de cianuro fue descubierta en 1783 por Schill. Elsner en Alemania en 1846 estudió esta reacción y se dio cuenta que el oxígeno juega una parte importante en la disolución. El proceso fue patentado por John MacArthur en 1887 y se dio a conocer como el proceso de cianuración. El segundo proceso de importancia fue el Bayer, donde se produce alúmina a partir de bauxita.
El proceso consiste en la disolución de bauxita con hidróxido de sodio por encima del punto de ebullición de la solución en un reactor presurizado. Después de la separación de material insoluble, los lodos rojos, la solución es sembrada con cristales de hidróxido de aluminio para su precipitación. El compuesto es filtrado, lavado, secado y calcinado hasta óxido de aluminio. La Primera Guerra Mundial creó una demanda de zinc para manufacturar los cartuchos de latón. Los metalurgistas en Trial and Anaconda, en Estados Unidos, desarrollaron el proceso de electrodepósito de zinc, como resultado de la disolución de óxido de zinc por ácido sulfúrico. El cadmio emergió como un subproducto del proceso. En 1940, la tecnología de producción de uranio fue encontrada en conexión con el proyecto Manhattan. Numerosas técnicas empezaron a usarse en escala industrial, por ejemplo el uso de carbonato de sodio como agente lixiviante, intercambio iónico, extracción por solventes y otros procesos en solución acuosa. Un gran número de resinas sintéticas para uso de intercambiadores iónicos e igualmente un gran número de solventes orgánicos fueron sintetizados para ser extractantes de uranio. En 1950 se hizo aparente que la hidrometalurgia puede resolver la contaminación en los hornos de reducción por la producción de azufre elemental. Esto se materializó en 1980 para el tratamiento del sulfuro de zinc en Canadá y concentrado de cobre en el 2007. Canmet demostró que los concentrados de pirrotita pentlandita pueden ser tratados en autoclaves a 120 grados centígrados bajo presión de oxígeno para obtener níquel en solución, mientras hematita y azufre elemental se quedan como residuos. El proceso fue aplicado en Norilsk, Rusia, en una planta de recuperación de níquel y en las operaciones de Boise Bay Inco. En 1960, el papel de bacterias en la lixiviación se conoció y se usó en terreros de mineral para la extracción de cobre a nivel industrial. Posteriormente, la misma técnica fue adoptada para lixiviar uranio y oro de minerales con baja ley. En 1980, la hidrometalurgia de oro dominó la escena. Carbón activado se usó ampliamente para la absorción de oro y la oxidación acuosa de minerales refractarios fue industrializada. Grandes autoclaves son empleados con este propósito. Ahora es el turno de la presentación de los hechos de electrometalurgia. La primera aplicación de la pila de Volta en metalurgia fue en 1807, cuando Humphrey Davy en la Royal Institute en Londres construyó una batería que fue capaz de descomponer hidróxido de potasio e hidróxido de sodio e identifica sodio y potasio como elementos por primera vez. Esto fue seguido el siguiente año para identificar bario, calcio, magnesio y estroncio. Michael Faraday, que fue asistente de Davy, continuó con este tipo de investigación y al inicio de 1830 encontró las relaciones entre corriente usada y la cantidad de metal depositado. El peso de una sustancia depositada durante la electrólisis es proporcional al peso equivalente de la sustancia. Además, si la misma corriente circula durante el mismo tiempo, las cantidades de las sustancias depositadas dependen de su peso equivalente. Faraday introdujo los términos ion, catión, anión, electrodo, electrolito, entre otros. Durante el mismo periodo, el electrodepósito de plata fue comercializado en Birmingham, Inglaterra, por Richard y Henty Elkington. El primer uso de corriente eléctrica para depositar un metal a partir de su sal fundida fue hecho por Robert Bunsen, el mismo del mechero de Bunsen, en Heidelberg, Alemania en 1852. Consiguió magnesio a partir de cloruro de magnesio, además de litio a partir de cloruro de litio usando un crisol de porcelana. El método de sales fundidas fue usado para obtener berilio, niobio, tantalio y otros. En 1886, Paul Hérold en Francia y Charles Hall en Estados Unidos descubrieron un nuevo método de producción de aluminio a partir de alúmina disuelta en criolita. El proceso fue adoptado industrialmente en 1887. El proceso usado actualmente es casi el mismo que el original. La celda Hall-Hérold es mostrada. Un video con la descripción de la celda es dejado en la tarjeta y descripción de este clip. El cobre fue refinado electrolíticamente por la refinería Norddeutsche en Hamburgo, Alemania en 1876. El electrodo se disuelve como ánodo y se deposita en el cátodo como es mostrado en el esquema. El cobre obtenido es de 99.99%. Lo anterior fue seguido por la refinación de oro en 1878 usando el proceso Wohlwill, llamado así por el químico alemán Emil Wohlwill. En 1884, Bernard Mobius inventó en Estados Unidos un proceso para refinar plata.
En 1905, Victor Ibinete inventó el método de refinación de níquel, que usa una celda dividida. El electrolito del compartimento del ánodo se saca a sistema de purificación donde las impurezas son removidas. La solución limpia es realimentada al compartimento del cátodo, donde el metal puro es depositado. El nivel del cátodo es ligeramente más alto y el circuito es completado por la difusión del electrolito en el diafragma hacia el ánodo. Esto hizo posible la refinación de níquel electrolíticamente y una de las primeras refinerías fue puesta en Kristiansand, Noruega, en 1910. Durante 1912 y 1915, dos aplicaciones importantes en electrometalurgia ocurrieron. El electrobeneficio de cobre en grandes escalas en Chile. El primer electrobeneficio de zinc en escala comercial tuvo lugar en Estados Unidos y Canadá. Información creada por el Dr. Jesús Barraza. Asesorías privadas, contactarse al correo señalado. Suscríbete para tener información del campo metalúrgico. Educación para mejorar México y el mundo.